Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a este video en el cual vamos a explicar el tema de colisiones. Pero primero vamos a dar un pequeño contexto. ¿Qué son las colisiones? Bueno, estas mismas son fenómenos fundamentales en el estudio de la física, que nos proporcionan valiosa información sobre el comportamiento de las partículas y los sistemas en movimiento. Estos eventos van desde lo más pequeñito, que son las colisiones subatómicas, hasta lo más grande, los choques astronómicos en el espacio. Son cruciales para comprender el funcionamiento del mundo que nos rodea. En esta explicación vamos a profundizar en distintos tipos de colisiones y las leyes que las gobiernan, y las numerosas aplicaciones prácticas que tienen en nuestra vida cotidiana y en el ámbito científico y tecnológico. Para esto mismo vamos a ver los tipos de colisiones. Colisiones elásticas. En las colisiones elásticas, las partículas interactúan entre sí y luego se separan, conservando tanto la cantidad de movimiento como la energía cinética. Este fenómeno es esencial para entender cómo las partículas se comportan antes y después de un impacto, y es la base de muchas aplicaciones tecnológicas. En segundo tipo tenemos las inelásticas. Las colisiones inelásticas, las partículas se juntan después del impacto, perdiendo parte de su energía cinética, en forma de energía interna. Este tipo de colisión es común en situaciones donde se busca la deformación o el daño controlado en objetos involucrados. Y por último tenemos a las colisiones perfectamente inelásticas. En estas colisiones perfectamente inelásticas, las partículas se adhieren entre sí después del impacto y se mueven como una sola masa. Este tipo de colisión es crucial en campos como la física de partículas, donde los científicos estudian las propiedades de partículas subatómicas. Siguiendo con la exposición, vamos a ver las fórmulas de las colisiones. Las colisiones elásticas. En una colisión elástica, tanto la cantidad de movimiento como la energía cinética se conservan. Para calcular el choque elástico, primero debemos determinar la energía cinética del objeto en movimiento. Para eso se va a usar la fórmula S igual a 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado, donde E es la energía cinética calculada en joules, m masa del objeto en kilogramos y velocidad del objeto, que es v, que es metros por segundo. Una vez se determina esta misma, se puede calcular el choque elástico utilizando la siguiente fórmula. KE es igual a 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado, donde KE es energía cinética del objeto, otra vez en joules, m es la masa del objeto y v es la velocidad del objeto. Por lo tanto, el choque elástico se puede calcular simplemente dividiendo la energía cinética del objeto por la masa del objeto. En una ecuación inelástica, los objetos se unen después del impacto y se mueven como una sola masa. Para ver esto, podemos observar las fórmulas de la imagen. Para las colisiones perfectamente inelásticas se cumple lo siguiente: velocidad es igual a masa 1 por velocidad final 1 sobre masa 1 más masa 2. Pero también pueden existir otras condiciones en las cuales también se puede observar en la pantalla, en el caso de que la masa 1 sea mayor o la masa 2 sea mayor. Entre otros tipos de colisiones están las oblicuas. Los objetos se mueven en direcciones no paralelas antes y después del impacto. Para resolver esos problemas se utilizan los componentes horizontal y vertical de la cantidad de movimiento para aplicar las leyes de conservación. En una sola dimensión, cuando las colisiones ocurren en una línea recta, se utilizan las leyes de conservación de la cantidad de movimiento y la energía cinética, como se mencionó anteriormente. Colisiones en dos dimensiones. Para este tipo de colisiones se deben considerar tanto los componentes horizontales como verticales de la cantidad de movimiento para resolver este problema. Esto implica descomponer las velocidades y las masas directamente en X y Y. Aplicar las leyes de conservación por separado en ambas direcciones. Vale, vamos a hablar de leyes de conservación de colisiones, conservación de cantidad de movimiento y conservación de energía cinética. La conservación de cantidad de movimiento. Esta ley establece que la cantidad total de movimiento antes y después de una colisión es constante, siempre y cuando no haya fuerzas externas actuando sobre el sistema. Esta ley es fundamental en el diseño de sistemas de transporte y la predirección de trayectorias de objetos en movimiento. Ahora hablemos un poco de conservación de las energías cinéticas. En las colisiones elásticas, la energía cinética total del sistema se conserva. Esto significa que la suma de las energías cinéticas de las partículas antes de la colisión es igual a la suma de las energías cinéticas después de la colisión. Esta ley es esencial en el campo como las ingenierías de vehículos, donde
Se diseñan sistemas de seguridad para minimizar las fuerzas experimentadas por los ocupantes durante un choque. Ahora hablemos un poco de las aplicaciones de las colisiones en la vida cotidiana. Podemos ver aquí un ejemplo donde dice seguridad de vehículos, como mencioné anteriormente. El diseño de sistemas de seguridad en automóviles como los airbags y los cinturones de seguridad se basa en la comprensión de las colisiones. Los ingenieros utilizan modelos de colisiones para simular y entender cómo los vehículos y sus ocupantes se comportan durante una colisión. Hablemos un poco ahora de industrias de procedimiento. En plantas industriales, la manipulación de materiales a menudo implica la colisión controlada. Comprende cómo los objetos se comportan durante una colisión. Es esencial para el diseño de sistemas de transporte, mercancías y maquinarias industriales. Ahora, física de partículas. Las colisiones de partículas, como el gran colisionador de hadrones LHC en el CERN, permiten a los científicos estudiar las partículas subatómicas y las fuerzas fundamentales que gobiernan el universo. Estas colisiones a altas energías han llevado a descubrimientos importantes en el campo de física de partículas. Simulación computacional. Básicamente este ejemplo se basa en que hacen simulaciones de colisiones para que haya mejores gráficos en las películas o en los videojuegos. Ahora otros ejemplos más cotidianos como las colisiones de bolas de billar. Básicamente esta se puede considerar colisión elástica, ya que cuando una bola de billar choca con otra, esta sigue su misma trayectoria. Colisiones de deportes. Vamos a hablar un poco de fútbol, rugby y tenis en este caso. Básicamente donde nos habla que los jugadores a menudo chocan entre sí durante el juego, lo que representa una colisión. La forma en la que se produce el impacto y cómo afecta a los jugadores depende de la masa y la velocidad involucrada. Colisiones de gotas en lluvia. Cuando las gotas de lluvia caen al suelo, chocan con la superficie y otras gotas. Estas colisiones pueden variar en intensidad y están influenciadas por factores como la velocidad del viento y la forma de las gotas. Colisiones de moléculas en una reacción química. Básicamente, las reacciones químicas, las moléculas se combinan y se separan, lo que implica colisiones a nivel molecular. Las colisiones entre moléculas a menudo determinan si una reacción química ocurrirá y se produce la forma deseada químicamente. Colisiones de pelotas de deportes como en el tenis. Ahora vamos a especificar cómo es que funciona la colisión en el tenis. Ya hablamos de fútbol especialmente y de rugby. Ahora en el tenis la pelota choca entre sí y con la raqueta de los jugadores. La forma en la que la pelota rebota hacia la raqueta después de la colisión está determinada por las propiedades que la pelota tenga en la raqueta. Colisiones de átomos en un gas. En un gas los átomos y las moléculas están en constante movimiento y colisionan entre sí. Esas colisiones son responsables de la presión del gas y de los comportamientos macroscópicos de los gases. Continuando con lo anteriormente mencionado, yo les explicaré qué es el coeficiente de sustitución y algunos tipos de choques que existen, y entre eso un ejemplo de cómo se realizan ejercicios de choque. Yo les mencionaré cómo dos objetos que de diferentes masas y diferentes velocidades chocan y estos se separan a los lados en los que estaban, pero a una diferente velocidad final. A esto se les pone como velocidad inicial con la letra V y con su masa, que se representa con la letra M, y las velocidades finales se representan con la letra U. Con el coeficiente de sustitución se puede dar a conocer como E, que es igual a la velocidad final del segundo objeto menos la velocidad final del primer objeto, sobre la velocidad inicial del segundo objeto menos la velocidad inicial del primer objeto. En todos los choques existen dos tipos de movimientos: el movimiento inicial, que se representa con PO, y el movimiento final, que es PF. Esto se puede representar en vectores, como ir a la izquierda con negativo y ir a la derecha con positivo. Algunos tipos de choques que existen son el choque elástico, que representa la energía cinética se conserva, o sea que se dice que la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final. El choque inelástico, que supone que la energía cinética no se conserva, sino que la energía cinética inicial y la energía cinética final son liberadores de calor. Y el choque plástico, la energía cinética no se conserva,
La energía cinética inicial es igual a la energía cinética final y librando calor, pero después del choque las colisiones de los cuerpos se quedan unidas. Y un ejemplo de choque o colisiones puede ser dos cuerpos de masas, uno 2m y otro con m, son iguales a la velocidad v. El módulo se mueve uno hacia el otro luego del choque y el cuerpo de masa 2m retrocede con velocidad v tercios, allá la velocidad de otro cuerpo. La velocidad inicial es igual a la velocidad final. Esto se ve representado como m1 por v1 más m2 por v2, que es igual a m1 por velocidad final 1 más masa 2 por velocidad final 2. Como podemos sustituir los valores que se nos otorgan en el ejercicio, sería 2m por v más m por menos v por la representación gráfica de hacia dónde está yendo la velocidad, y menos 2 y es igual a 2m por menos v tercios por la velocidad final del primer objeto, más un m por la velocidad final del segundo objeto. Al representar que todos los valores tienen una m, se puede simplificar diciendo que se pueden dividir todos los valores de m. Esto solo nos quedaría como 2v menos v, que es igual a menos 2v tercios más la velocidad final del segundo objeto. Pasando cambiando signo del segundo lado al primer lado, sería v más 2v tercios, que es igual a la velocidad final del segundo objeto. Esto nos saldría en su respuesta final con 5v tercios, que es igual a la velocidad final del segundo objeto. Con eso se podría representar bien la velocidad final del segundo objeto y hacia dónde se está moviendo. Muchas gracias por su atención.